Hola, somos Marina, Esmeralda, Sara y Anaís y hemos realizado un proyecto para la recuperación del sapo Buphotes baturae. Vamos a ver las características del sapo. Después describiremos el proyecto de secuenciación del genoma y por último las intervenciones para la conservación de la especie. Primero vamos a ver una introducción. El sapo de Batura es una especie endémica de las altas montañas al norte de Pakistán, donde habita zonas glaciares a más de 1500 metros de altitud, con vegetación marginal y baja humedad, en las condiciones climáticas más adversas. Se describió como taxón independiente en 1999. Su característica más llamativa es que se trata de una especie triploide de reproducción sexual con 33 cromosomas. Estudios previos donde se realizó el genotipado con microsatélites y el DNA mitocondrial revelaron que el sapo surgió del cruce reciente de dos especies diploides, una hembra de B. sartusiensis con óvulos diploides y un macho de B. latasti con espermatozoides haploides. La reproducción en especies triploides supone un problema, ya que por meiosis se han de dividir entre dos un número impar de cromosomas. El sapo de Batura lo soluciona con una mezcla de reproducción sexual y clonación. La hembra produce óvulos diploides AB y el macho espermatozoides haploides B. La hembra duplica y transmite el genoma A recibido de su madre. Esto sería la clonación. Y el macho lo desecha, y ambos recombinan sus genomas B. Los descendientes son triploides ABB, con un juego A sin cambios y un nuevo conjunto BB, ambos recombinantes. Los poliploides se adaptan mejor a ambientes hostiles, pues tienen el potencial de ser diferentes de sus progenitores diploides por diversas causas. El mayor número de cromosomas permite enmascarar mutaciones recesivas perjudiciales. Las copias duplicadas pueden asumir nuevas funciones para ocupar nuevos nichos o responder al cambio ambiental. En el Batura, la triploidía puede ser la respuesta al medio adverso, ya que combina la estabilidad genética dada por su herencia clonal, necesaria para mantener el fitness, con la recombinación, que le permite nuevas adaptaciones. Sin embargo, también hay consecuencias negativas. El subgenoma clonal A potencia la deriva genética y la divergencia entre diferentes linajes clonales. Las mutaciones perjudiciales se acumulan en A por la falta de recombinación. Las principales amenazas de los anfibios son el impacto humano y la quitridiomicosis, enfermedad causada por el hongo B. dendrobatidis. La enfermedad no se ha observado en el norte de Pakistán, pero la destrucción del hábitat sí es una amenaza en estas zonas, ya de por sí áridas, y más dado que las áreas de ocupación de las especies son pequeñas. Por otra parte, la riqueza de anfibios en esta región es baja. Existe alto endemismo, pues las distintas especies habitan valles diferentes, por la distribución irregular de los hábitats favorables, debido a las grandes diferencias de altitud y los glaciares. En cuanto a la diversidad del sapo de Batura, la secuencia de un fragmento de RNA ribosómico de diferentes poblaciones ha revelado baja divergencia genética entre los individuos de la especie, en torno a un 0,09%, es decir, escasa variación entre poblaciones, incluso entre muestras procedentes de poblaciones bastante distantes. La conservación de la especie pasa por realizar análisis genéticos para determinar los patrones de variación y planificar las acciones más convenientes. Aquí hemos realizado un proyecto de secuenciación del genoma de Buphotes baturae y de genotipado, que será un recurso muy útil para recuperar la especie, introduciendo en las poblaciones individuos con genotipos contrastantes para promover el flujo genético y así crear variación y evitar la depresión por endogamia. Ahora vamos a comentar los métodos que seguiremos en nuestro proyecto. Antes de realizar la secuenciación, es necesario conocer el tamaño del genoma. Se ha estimado con la base de datos GenomeSize y datos de especies cercanas, en un promedio de 5,69 gigabases por genoma haploide. Para verificarlo se realizará citometría de flujo y qPCR, a fin de contrastar los resultados.
También es necesario estimar la cantidad de repetitivo, que guarda relación con el tamaño del genoma. En vista de los porcentajes de otras especies cercanas, hemos estimado que ocupa de un 60 a un 65%. Las muestras se obtendrán in situ y luego se liberarán los individuos dentro de lo posible, tras su identificación con un chip. Se purificará con el kit DNeasy el DNA de la sangre extraída a través de la vena angularis para no tener que matar a los individuos. En cuanto a la secuenciación, el genoma triploide y la gran cantidad de repetitivo puede confundir el ensamblaje. Para evitarlo, lo secuenciaremos con VGS mediante una tecnología híbrida que combina las lecturas largas de PacBio con las cortas de Illumina, para después elaborar un mapa óptico con Bionano. Para la secuenciación con Illumina se construirán 3 genotecas per-N con tamaños de inserto de 225, 450 y 900 pares de bases, con el kit Illumina TrueSeq DNA PCR Free. La plataforma de secuenciación será Illumina HiSeq X10, con una longitud de lectura de 2 por 150 pares de bases. La calidad de lectura se evaluará con FastQC y se filtrarán las de baja calidad con Trimomatic. Por ser triploide tendrá mayor heterocigosidad y la cobertura deberá ser más alta. Necesitaremos una cobertura de 200 por, que se repartirá entre las librerías de Illumina 150 por y PacBio 50 por. Con todo esto se calcula el tamaño del genoma con esta fórmula y para Illumina obtenemos 5.690 millones de lecturas. En cuanto a PacBio, se harán 4 librerías llamadas SMRT-Bell, con el kit SMRT-Bell 1.0. Los tamaños seleccionados con BluePippin son de 15 a 50 kilobases o de 20 a 50 kilobases en cada librería. Se secuencian con PacBio RS2. El cálculo del tamaño se hace con la misma fórmula, tomando como longitud de lectura 20.000 pares de bases y nos da 14,225 millones de lecturas. Para ensamblar también se seguirá una estrategia híbrida, es decir, que se ensamblan de nuevo por separado las lecturas de Illumina con Avis y de PacBio con DBG2 o LC y finalmente se combinan con una herramienta de DBG2 o LC, uniendo así la contigüidad de PacBio con la fiabilidad de Illumina. Después hay que corregir errores. Para ello se mapea el ensamblaje de Illumina frente al híbrido con Bouty. Se filtra con SAMTools y los scaffolds se pulen con Pylon. Ahora se mapea el ensamblaje de PacBio con el híbrido mediante el software de análisis SMRT. Las sublecturas de PacBio se convierten a formato BAM con BAX2BAM y se alinean con PB-Align. Los archivos con los alineamientos se combinan con SAMTools Merge y los scaffolds se pulen con Arrow. Así se genera el ensamblaje definitivo. Ahora vamos a pasar a hablar del mapa óptico con Bionano. Esta técnica se realiza a fin de aumentar el nivel de ensamblaje, llegando a nivel cromosómico. El DNA se marca utilizando la endonucleasa NT-BSP-Q1 con DUTPs fluorescentes y la Taq polimerasa. Los cortes se ligan con Taq ligasa y el DNA se tiñe con YoYo1 para su posterior detección. El DNA se carga en el array de nanocanales de Bionano. Se van tomando imágenes y se repiten los ciclos de carga. El DNA teñido con las localizaciones de los marcadores fluorescentes se detecta con Bionano IRIS-View. Al unir las localizaciones de las etiquetas se obtienen mapas individuales de cada molécula, que luego se filtran. Estos se emplean en el ensamblaje con Bionano Sol. Los mapas del genoma se obtienen comparando moléculas 2 a 2 y creando un gráfico de superposición. Los scaffolds híbridos PacBio-Bionano se identifican con IRIS-View. Ahora vamos a pasar a hablar de la anotación. Primero, para la generación del transcriptoma de novo, el transcriptoma cubrirá varios tejidos y etapas de la vida del sapo. Se usan muestras de 2 renacuajos y de cerebro, bazo, músculo, hígado, ovarios y testículos de 2 sapos adultos. Se construyen bibliotecas de RNA mensajero de Illumina que luego se secuenciarán con Illumina HiSeq con lecturas per-N. Las lecturas son procesadas con Trimomatic y ensambladas con Trinity, SOAP de novo y Velvet o ACES. Las CDS se predicen con transdecoder. Este transcriptoma además puede usarse para detectar variación en individuos, necesario para aumentar la diversidad genética.
Para la identificación y enmascaramiento del repetitivo, los elementos transponibles se identifican por homología usando Repeat Masker y Repeat Protein Mask contra la biblioteca de transponibles RepBase, DNA y proteínas. También se construye una librería de repeticiones de novo con Repeat Modeler, usando TRF para repeticiones en tándem y LTR Finder para retrotransposones. La notación estructural se realiza usando Maker2, BLASTplus y Augustus con la base de datos SwissProt. Augustus se entrena con Busco y con el transcriptoma. Primero se usa Maker Pipeline para predecir los genes y luego BLASTplus para buscar proteínas y transcriptos de novo y así verificar los resultados de Maker. También se mapea el transcriptoma de referencia contra las predicciones de Maker. La notación funcional se hace mediante InterProScan y a partir del transcriptoma de novo con Trinotate Pipeline. Los transcritos se anotan por homología de secuencias con BLASX y BLASP contra UniProt. Los dominios funcionales se identifican con HMMScan, SignalIP y TMHMN. Además, los transcritos se comparan con las bases de datos EGNOG y Go. Como en realidad lo que queremos es aumentar la diversidad de la especie, vamos a genotipar individuos de diferentes poblaciones y cruzar a los individuos más distintos. Esto se realizará mediante genotipado por secuenciación, procedimiento por el cual se buscan SNPs localizados en las secuencias de genes y que estén entre dianas de restricción, con cuyas enzimas correspondientes se digerirá el ADN. Mediante un barcode sabremos a qué individuo pertenece cada fragmento. Las secuencias procedentes de cada individuo se compararán con las del resto, obteniendo así el genotipo de cada uno y los porcentajes de cada alelo identificado. Para la preparación de librerías, primero se hará la digestión con ADN con las enzimas PST1 y MSP1. Después se diseñarán los adaptadores que tendrán unas secuencias complementarias a los extremos cohesivos de las enzimas. Uno de ellos, en este caso el de PST1, contendrá un barcode que servirá para identificar la muestra. Los adaptadores se diseñarán informáticamente usando Primer Design Tool del NCBI y DNA Informatics para el barcode y se pedirán a Thermo Fisher. Los productos de la digestión y los adaptadores se ligarán con la ayuda de la ligasa T4 y se eliminarán los adaptadores no ligados mediante purificación con bolas magnéticas. Seguidamente se amplificarán los fragmentos mediante PCR y después estos se filtrarán por tamaño. Los primers se diseñarán informáticamente usando Primer Design Tool del NCBI y se pedirán a Thermo Fisher. Estos grupos de muestras amplificadas constituyen una biblioteca de secuenciación. Las bibliotecas de GBS agrupadas se secuenciarán mediante parents con Illumina HiSeq High Output V3 con lecturas de 150 pares de bases. Por último, con GATK4 Beta, que es un kit de herramientas de análisis genómico online, se van a procesar las secuencias para encontrar los polimorfismos de interés. Después del preprocesamiento de estas secuencias, se hará el variant calling y nos centraremos en los SNPs. Con esto se señalarán los posibles haplotipos y sus probabilidades de cada muestra, y a partir de estas se sacan las probabilidades de los alelos. Gracias al barcode podremos identificar a qué muestra y por lo tanto a qué individuo pertenece cada secuencia. Sabiendo esto, podremos aumentar la tasa de heterocigosidad de la especie mediante el cruzamiento de los individuos más diferentes. La recogida de individuos se hará en las zonas del norte de Pakistán, donde se localizó el sapo en otros estudios. Los lugares se marcan con GPS y los individuos se identifican con un chip. Se hará una prueba de quitridiomicosis para confirmar la ausencia de la enfermedad. Ahora vamos a hablar del plan para la conservación de la especie. En base a estos análisis, evaluaremos la diversidad genética de la especie y la diferenciación entre poblaciones. Veremos la variabilidad y cómo se distribuye y sabremos si existe flujo genético o si las poblaciones están aisladas. Con ello haremos un plan de recuperación seleccionando los individuos más valiosos genéticamente y elegiremos la intervención más adecuada para introducirlos en las poblaciones. Entre las posibles intervenciones que vamos a realizar están las translocaciones, que son movimientos de individuos entre distintas poblaciones. Es adecuada para poblaciones aisladas divergentes. Está la cría en cautividad y manejo genético. Si la especie tiene muy baja diversidad o hubiera riesgo de extinción, se podría establecer una población ex situ haciendo cruces por reproducción natural o asistida. Después los ejemplares se liberarán en las poblaciones. También podrían realizarse reintroducciones en áreas nuevas. Y por último, cultivos celulares por clonación, si las poblaciones estuvieran muy reducidas.
Podría crearse un banco de recursos con germoplasma seleccionado y crioconservado para intercambios de material genético, en especial espermatozoides y embriones. Así se puede mantener la variabilidad genética indefinidamente y se reduce el número de individuos vivos necesarios. El coste total se ha estimado en $345.695 y la duración depende de las intervenciones que se vayan a realizar. Si solo consiste en el movimiento de individuos, se prevén unos 2 años, pero si hubiera que realizar cría en cautividad, llevaría al menos 5 años. Como conclusión, este proyecto de secuenciación será un recurso muy útil para conservar y recuperar la especie, y puede servir de modelo para futuros programas de recuperación de otras especies de sapos. A continuación tienen la bibliografía consultada para llevar a cabo el proyecto y muchas gracias por su atención.